Un dueño de hotel intimida a un conserje negro anciano. Clint Eastwood. Estallones se involucran. El sol de Oaxaca caía como oro líquido sobre las calles empedradas cuando Mary Louise observó por última vez el pequeño local que había sido su refugio durante los últimos 15 años. La panadería El Suspiro, con sus paredes de terracota y el aroma a canela que se filtraba hasta la calle, representaba todo lo que ella había construido desde que llegó a esta ciudad huyendo de su pasado en Ciudad de México. A sus 42 años, con las primeras canas asomando entre su cabello negro azabache y las líneas de expresión que marcaban los extremos de sus ojos oscuros, Mary había creído que finalmente había encontrado estabilidad. El sobre amarillo que sostenía en sus manos temblaba ligeramente. La notificación de desalojo no dejaba lugar a dudas. En 2 semanas, el edificio histórico donde se ubicaba su negocio sería demolido para dar paso a un lujoso hotel boutique. La gentrificación que había transformado el centro de Oaxaca durante los últimos años, finalmente la había alcanzado. «Todavía no puedo creerlo», murmuró para sí misma, mientras giraba la llave en la cerradura por lo que parecía ser la última vez ese día. El eco de sus pasos resonó en la calle vacía mientras caminaba hacia casa. La ciudad que tanto amaba parecía ahora observarla con indiferencia. Las fachadas coloniales, los murales vibrantes y los puestos ambulantes que normalmente la reconfortaban, ahora parecían fragmentos de un mundo que lentamente se le escapaba entre los dedos. Al doblar la esquina, Mary se detuvo frente a un mural recién pintado, un nopal majestuoso que crecía entre las grietas del concreto, sus pencas extendiéndose como brazos que desafiaban el gris urbano que intentaba contenerlo. Debajo, una frase escrita en letras estilizadas rezaba: «Somos hijos de la resistencia. Donde hay raíces hay esperanza». Algo en aquella imagen removió algo profundo dentro de ella. Quizás era el simbolismo del nopal, esa planta tan mexicana, capaz de florecer en las condiciones más adversas, o tal vez la certeza de que, como tantas veces en su vida, había llegado el momento de decidir si se doblegaba o resistía. Lo que Mary no sabía mientras contemplaba aquel mural era que su verdadera batalla apenas comenzaba y que el destino le tenía preparado un reencuentro que cambiaría todo lo que creía conocer sobre sí misma y sobre aquellos a quienes había dejado atrás. La mañana siguiente amaneció con el ajetreo habitual del mercado central de Oaxaca. A pesar de la noticia devastadora, Mary había decidido mantener la panadería abierta hasta el último día posible. Sus manos trabajaban la masa con movimientos mecánicos mientras su mente divagaba, buscando soluciones imposibles. «Buenos días, doña Mary», la interrumpió una voz familiar. «¿Me da 2 conchas y un chocolate caliente?» Lisa Carter, una joven arqueóloga que trabajaba en las excavaciones de Monte Albán, era una de sus clientas más fieles. Con apenas 28 años, emanaba una energía contagiosa que contrastaba con su mirada analítica, siempre observando los detalles que otros pasaban por alto. «Claro que sí, mi niña», respondió Mary intentando disimular su preocupación. Mientras preparaba el chocolate, Lisa se reclinó sobre el mostrador, estudiando las facciones tensas de la panadera. «Algo le pasa», afirmó más que preguntar. «Tiene esa mirada, la misma que ponen las piezas de cerámica cuando están a punto de quebrarse». Mary esbozó una sonrisa triste ante la peculiar comparación. «Me desalojan en 2 semanas. Van a construir un hotel para gringos». La noticia pareció golpear a Lisa como un puñetazo físico. Se enderezó de golpe, sus ojos café claro encendidos con indignación. «¿Qué? No pueden hacer eso. Este lugar es patrimonio cultural». «Parece que sí pueden». Mary le extendió el sobre amarillo. «Todo legal, según dicen». Lisa escaneó el documento, su ceño frunciéndose cada vez más. «Constructora Liberty», murmuró. «Ese nombre me suena familiar». Antes de que pudiera continuar, la campanilla de la puerta anunció la entrada de otro cliente. Mary levantó la vista y sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Allí, vistiendo un traje gris impecable que contrastaba con el ambiente rústico de la panadería, estaba Robert Kingsley. El tiempo había acentuado sus rasgos angulosos
y añadido algunas canas a sus sienes, pero sus ojos verdes mantenían esa intensidad que Mary había intentado olvidar durante 15 años. Mary pronunció su nombre como si fuera una palabra extranjera que intentaba recordar cómo pronunciar. Ha pasado mucho tiempo. El silencio que siguió pesaba como plomo. Lisa, percibiendo la tensión, recogió su pedido y se despidió, discretamente, no sin antes dirigir una mirada de curiosidad hacia el recién llegado. Una vez solos, Robert dio unos pasos hacia el mostrador, sus zapatos italianos contrastando con el piso de terracota desgastado. No esperaba encontrarte en Oaxaca, continuó su voz calma pero tensa. Me dijeron que te habías ido al norte. Mary recuperó la compostura, levantando una barrera invisible entre ambos. ¿Qué haces aquí, Robert? Su tono era cortante, protector. Él pareció considerar su respuesta por unos segundos, como calculando el impacto de sus palabras. Negocios, respondió finalmente. Estoy supervisando el nuevo desarrollo turístico del centro histórico. La realización golpeó a Mary como un rayo. Constructora Liberty, el desalojo no era coincidencia. Tú. Las palabras se atoraron en su garganta. ¿Tú estás detrás de esto? Robert mantuvo su expresión neutral, pero un leve tic en su mandíbula lo delató. Es un proyecto importante para la compañía. Traerá inversión, empleos. Ahórrame el discurso corporativo, lo interrumpió Mary. ¿Sabías que este era mi negocio cuando firmaste la orden de demolición? El silencio de Robert fue respuesta suficiente. Mary sintió cómo la rabia, el dolor y 15 años de recuerdos enterrados emergían a la superficie, amenazando con ahogarla. Te pediría que te fueras, dijo con voz temblorosa. Tengo mucho trabajo antes de que me obliguen a cerrar. Sin esperar respuesta, dio media vuelta y desapareció en la cocina, donde se permitió, por primera vez en muchos años, derrumbarse completamente. Esa noche, mientras cerraba la panadería, Mary notó una figura familiar esperándola en la acera de enfrente. Carol Green, con su característico sombrero de paja y la guitarra siempre al hombro, era una presencia tan constante en su vida que a veces olvidaba cuánto dependía de ella. A sus 50 años, Carol llevaba las arrugas de su rostro como medallas de honor, cada una representando una historia, una canción o un momento de resistencia. Había sido la primera en darle la bienvenida cuando llegó a Oaxaca, ofreciéndole no solo amistad, sino un sentido de pertenencia que creyó perdido para siempre. «Te vi hablando con ese tipo trajeado», comentó Carol mientras caminaban juntas por las calles iluminadas con faroles. No me gustó su cara. Mary sonrió a pesar de todo. La capacidad de Carol para juzgar a las personas basándose únicamente en su vestimenta era legendaria. «Es el hombre que me está quitando la panadería», respondió omitiendo deliberadamente el resto de la historia. Carol soltó un silbido bajo. «Con razón tenía cara de buitre», murmuró. «Estos desarrolladores están acabando con el alma de Oaxaca. Primero fue el mercado de artesanías, luego los talleres de alebrijes. Ahora vienen por ti». Se detuvieron frente a una pequeña plaza donde un grupo de jóvenes tocaba música tradicional. El sonido melancólico de la jarana flotaba en el aire nocturno, mezclándose con risas y conversaciones. «Quizás es una señal», continuó Carol, su mirada perdida en los músicos. «Quizás es tiempo de luchar, hermana». Las palabras de Carol resonaron en la mente de Mary durante toda la noche. ¿Luchar? ¿Contra Robert y su poderosa constructora? Parecía una batalla perdida antes de comenzar. Y sin embargo, mientras observaba las estrellas desde la pequeña terraza de su apartamento, sentía que rendirse significaría mucho más que perder un negocio. Sería perder una parte esencial de sí misma, una que había reconstruido pacientemente durante 15 años. Los días siguientes transcurrieron en una extraña nebulosa. Por las mañanas, Mary atendía la panadería como siempre, recibiendo el apoyo silencioso de sus clientes habituales, quienes al enterarse de la situación, duplicaron sus pedidos en un gesto de solidaridad. Por las tardes, se reunía con Carol y un grupo creciente de comerciantes y vecinos, afectados por el desarrollo turístico, compartiendo información y buscando alternativas legales.
Fue durante una de estas reuniones cuando Lisa apareció con Mintzesi, un fajo de documentos bajo el brazo y esa mirada de determinación que la caracterizaba. «Encontré algo», anunció extendiendo los papeles sobre la mesa. «El edificio de la panadería está catalogado como Patrimonio Histórico desde 1987. Según esta normativa, no puede ser demolido sin una autorización especial del Instituto Nacional de Antropología e Historia». Un murmullo de esperanza recorrió la pequeña sala. Mary estudió los documentos, intentando no ilusionarse demasiado. «La constructora seguramente ya tramitó esos permisos», comentó uno de los comerciantes. «Ahí está lo interesante». Lisa sonrió, revelando un hoyuelo en su mejilla derecha. «Según mis contactos en el INAH, no existe ninguna solicitud formal para este proyecto. Están operando en un vacío legal, apostando a que nadie verificaría estos detalles». La revelación cayó como una bomba. Si lo que Lisa decía era cierto, tenían una oportunidad. Pequeña pero real. «Necesitamos un abogado», intervino Carol, siempre práctica. «Alguien que no se asuste frente a los poderosos». «Yo conozco a alguien», la voz de Mary sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Pero será complicado». Esa noche, sola en su apartamento, Mary tomó una decisión que había estado postergando durante días. Con manos temblorosas, desenterró del fondo de su armario una vieja caja de cartón que contenía los restos de su vida anterior. Entre fotografías amarillentas y cartas nunca enviadas, encontró una tarjeta de presentación desgastada. Clint Eastwood, abogado especialista en derechos humanos y territorio. Clint había sido más que un amigo en su vida pasada. Había sido su confidente, su apoyo cuando todo se derrumbó, y el único que entendió por qué necesitaba desaparecer. Llamarlo significaría reabrir heridas que había luchado por cicatrizar, pero también representaba quizás la única oportunidad real de salvar no solo su panadería, sino la de todos los comerciantes amenazados. Con un suspiro profundo, marcó el número. El encuentro con Clint ocurrió 2 días después, en un café discreto en las afueras de la ciudad. A sus 45 años, seguía manteniendo ese aire de integridad tranquila que siempre lo había caracterizado, aunque nuevas líneas de preocupación marcaban su frente. «Cuando recibí tu llamada pensé que estaba alucinando», confesó Clint después de un largo abrazo. 15 años, Mary, 15 años sin saber si estabas viva o muerta. El reproche velado en sus palabras hizo que Mary bajara la mirada. «Lo sé y lo siento», respondió suavemente, «pero ¿sabes por qué tuve que hacerlo?» Clint asintió gravemente. Por supuesto que lo sabía. Él había sido quien la ayudó a escapar cuando todo se volvió demasiado peligroso. «Cuéntame sobre este problema con la constructora», dijo cambiando de tema. «¿Y por qué mencionaste a Robert Kingsley en tu llamada?» Durante la siguiente hora, Mary le explicó la situación, desde el aviso de desalojo hasta el descubrimiento de Lisa sobre el estatus patrimonial del edificio. Clint escuchó atentamente, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas precisas. «Lo que me estás diciendo», concluyó Clint reclinándose en su silla, «es que Robert Kingsley, el mismo hombre del que huiste hace 15 años, ahora está detrás de la empresa que quiere demoler tu negocio, y además están procediendo sin los permisos adecuados». «Exactamente», confirmó Mary. «¿Crees que tengamos una oportunidad?» Clint guardó silencio por unos momentos, considerando las implicaciones. «Legalmente sí. El estatus patrimonial del edificio nos da una base sólida», respondió finalmente. «Pero conoces a Robert. No se detendrá ante un obstáculo legal, especialmente si ha descubierto tu paradero». Un escalofrío recorrió la espalda de Mary. Clint había puesto en palabras el miedo que había estado acechándola desde el reencuentro con Robert. «¿Crees que lo sabe?», preguntó en voz baja. «¿Que sabe quién soy realmente?» Clint se inclinó hacia adelante, su expresión grave. «Si no lo sabe ya, lo descubrirá pronto. La pregunta es, ¿estás preparada para enfrentarlo? Porque esta vez no podrás simplemente desaparecer». La pregunta quedó flotando entre ellos, pesada como plomo. Mary pensó en su panadería, en los rostros de los comerciantes que confiaban en ella, en el mural del nopal resistiendo entre el concreto.
Pensó en los 15 años que había dedicado a reconstruirse y en la posibilidad de perderlo todo nuevamente. «Estoy cansada de huir», respondió finalmente, una determinación nueva brillando en sus ojos. «Esta vez lucharé». Los acontecimientos se precipitaron durante los días siguientes. Clint presentó una demanda formal contra constructora Liberty, solicitando una suspensión inmediata de cualquier actividad de demolición basándose en la falta de permisos y el estatus patrimonial del edificio. Lisa movilizó a sus contactos en el ámbito académico y cultural, generando presión mediática sobre el caso. Carol organizó manifestaciones pacíficas frente al ayuntamiento, con música, arte y testimonio de los comerciantes afectados. La respuesta de Robert no se hizo esperar. Dobló el monto de indemnización ofrecido a los comerciantes, intentando dividir el frente común que se había formado. Cuando esto falló, comenzaron las intimidaciones, inspecciones sorpresa, multas, por supuestas infracciones sanitarias, incluso amenazas veladas a través de intermediarios. La tensión alcanzó su punto máximo una noche, cuando Mary encontró la puerta de la panadería vandalizada con pintura roja que formaba una sola palabra: traidora. El mensaje era claro y no estaba dirigido a la comerciante, sino a la mujer que había sido antes de convertirse en Mary Louise. Esa misma noche, reunida con Clint en su apartamento, Mary tomó la decisión más difícil. «Necesito contarles la verdad», declaró, paseándose nerviosamente por la pequeña sala. «A Carol, a Lisa, a todos los que están arriesgándose por mí. Merecen saber quién soy realmente y qué está en juego». Clint la observó con preocupación. «¿Estás segura? Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás». Mary asintió, respirando profundamente. «Si Robert ya lo sabe, es solo cuestión de tiempo antes que intente usarlo contra mí. Prefiero que lo escuchen de mis propios labios». Al día siguiente, en la trastienda de la panadería, Mary reunió a su círculo más cercano: Carol, Lisa y 3 comerciantes que se habían convertido en pilares de la resistencia. Con voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme, les contó la historia que había mantenido enterrada durante 15 años. Les habló de Elena Morales, la periodista que había sido antes de convertirse en Mary Louise. Les contó sobre la investigación que había estado realizando sobre corrupción en contratos gubernamentales y cómo esa investigación la llevó hasta Robert Kingsley, entonces un funcionario público en ascenso con conexiones peligrosas. Les contó sobre las amenazas, las pruebas robadas de su apartamento y finalmente el accidente que casi le cuesta la vida, cómo Clint la ayudó a desaparecer, a crear una nueva identidad, a empezar de cero en Oaxaca mientras el caso se enfriaba y eventualmente se archivaba. Y ahora, 15 años después, Robert me ha encontrado, concluyó Mary. No sé si es coincidencia o destino, pero está claro que esta batalla va mucho más allá de salvar una panadería. El silencio que siguió a su confesión fue absoluto. Carol fue la primera en romperlo, poniéndose de pie y colocando una mano firme sobre el hombro de Mary. «Siempre supe que cargabas algo pesado, hermana», dijo con voz grave. «Pero eso no cambia nada. Si acaso, hace más claro por qué debemos ganar esta lucha». Lisa, con los ojos brillantes de emoción y determinación, se unió a Carol. «Esto ya no es solo sobre edificios históricos», declaró. «Es sobre justicia, sobre no permitir que los poderosos sigan silenciando a quienes se atreven a cuestionarlos». Uno a uno, los demás asintieron, reafirmando su compromiso. Lo que había comenzado como una lucha por salvar negocios locales se había transformado en algo mucho más profundo, una batalla por la verdad, la memoria y la redención. La audiencia en el juzgado estaba programada para las 10 de la mañana, pero desde las 8, los pasillos ya estaban abarrotados. Comerciantes, vecinos, estudiantes, periodistas, todos esperaban el inicio de lo que los medios locales habían bautizado como el juicio del nopal, en referencia al mural que se había convertido en símbolo de la resistencia. Mary, vestida,
Con una sencilla blusa blanca y falda negra, intentaba controlar los nervios mientras repasaba con Clint los puntos clave de su testimonio. A su alrededor, Carol organizaba discretamente a los asistentes, asegurándose de que la sala estuviera llena de rostros solidarios. Lisa llegó corriendo, su rostro iluminado con esa expresión que Mary había aprendido a reconocer como la antesala. «Ya de buenas noticias, lo encontré», susurró entregándole a Clint una memoria USB. «Todo está aquí. Las transferencias, los correos, incluso grabaciones de reuniones. Robert no solo está operando sin permisos en Oaxaca, está replicando exactamente el mismo esquema de corrupción que Elena, quiero decir, Mary, estaba investigando hace 15 años». Clint tomó la memoria con cuidado, como si fuera una reliquia frágil y valiosa. «¿Cómo lo conseguiste?», preguntó, su tono mezclando admiración y preocupación. Lisa sonrió enigmáticamente. «Digamos que los arqueólogos sabemos cómo desenterrar secretos, incluso los digitales». Antes de que pudieran seguir conversando, las puertas de la sala se abrieron. El juicio estaba por comenzar. La entrada de Robert Kingsley y su equipo legal creó un silencio tenso en la sala. Impecablemente vestido, con la seguridad que da el poder y el dinero, Robert apenas dirigió una mirada hacia donde se encontraba Mary. Sin embargo, cuando sus ojos se cruzaron brevemente, ella pudo ver un destello de algo que no esperaba: miedo. Las primeras horas del juicio se desarrollaron según lo previsto. Los abogados de la constructora argumentaron que el proyecto beneficiaría económicamente a la ciudad, creando empleos y atrayendo turismo de alto nivel. Minimizaron el impacto cultural, prometieron preservar fachadas y elementos arquitectónicos significativos y cuestionaron el valor real de negocios obsoletos, como la panadería de Mary. Cuando llegó el turno de Clint, su estrategia fue metódica y devastadora. Primero estableció claramente el estatus patrimonial del edificio y la falta de permisos adecuados. Luego llamó a diversos expertos, historiadores, arquitectos, sociólogos, que documentaron el valor cultural e histórico no solo de los edificios, sino de las actividades que albergaban. Finalmente, llegó el momento que Mary tanto temía y anhelaba: su testimonio. Al subir al estrado sintió cómo el peso de 15 años de silencio presionaba sobre sus hombros. Miró a Carol y Lisa entre el público, buscando fuerza en sus rostros. Luego, con voz clara y firme, comenzó a hablar. «Mi nombre es Elena Morales», declaró, provocando murmullos sorprendidos en la sala. «Hace 15 años trabajaba como periodista de investigación en Ciudad de México». Durante la siguiente hora, Mary Elena narró su historia completa, conectando los puntos entre la investigación por corrupción que casi le cuesta la vida y el actual proyecto inmobiliario en Oaxaca. Con cada palabra, observaba cómo la expresión de Robert se transformaba del desdén a la incredulidad y finalmente al pánico mal disimulado. «Lo que estamos viendo aquí», concluyó mirando directamente al juez, «no es desarrollo, es depredación, no es progreso. Es el mismo patrón de corrupción y abuso de poder que he visto antes, y por el cual casi pagué con mi vida». El contrainterrogatorio fue brutal. El abogado de Robert intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que su desaparición voluntaria probaba su inestabilidad, cuestionando por qué no había presentado sus supuestas pruebas de corrupción hace 15 años, insinuando incluso que todo era una vendetta personal contra Robert Kingsley. Mary respondió cada pregunta con una calma que ni ella misma sabía que poseía. Cuando el abogado finalmente agotó sus ataques, Clint pidió permiso para presentar evidencia adicional: el contenido de la memoria USB que Lisa había conseguido. Lo que siguió fue un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. En las pantallas de la sala se proyectaron documentos, correos electrónicos y grabaciones que no solo confirmaban todo lo que Mary había declarado sobre los eventos de hace 15 años, sino que establecían un patrón claro de prácticas corruptas que continuaban hasta el presente proyecto en Oaxaca. La evidencia era abrumadora. Robert Kingsley, acorralado, perdió la compostura que lo caracterizaba.
Se puso de pie abruptamente, señalando acusadoramente a Mary. «Todo esto es un montaje», gritó, su rostro contorsionado por la rabia. «Ella siempre quiso destruirme, desde que rechacé sus avances hace años». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Era exactamente el tipo de reacción que revelaba más de lo que ocultaba. El juez, que hasta ese momento había mantenido una expresión impasible, frunció el ceño ante el arrebato. «Señor Kingsley, contrólese o tendré que desalojarlo de la sala», advirtió severamente. Robert, dándose cuenta de su error, intentó recuperar la compostura, pero el daño estaba hecho. En su desesperación por desacreditar a Mary, había mostrado su verdadero rostro ante todos los presentes. La audiencia se suspendió temporalmente, mientras el juez revisaba la nueva evidencia en su despacho. En la sala, la tensión era palpable. Mary, exhausta emocional y físicamente, permanecía sentada junto a Clint, intentando procesar todo lo ocurrido. Fue entonces cuando Carol se acercó discretamente y le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de periódico. «Para la fuerza», murmuró con una sonrisa cómplice. Dentro, Mary encontró una concha recién horneada, aún tibia, como las que ella misma preparaba cada mañana. El gesto, tan simple y tan profundo a la vez, quebró la última barrera emocional que había mantenido. Las lágrimas comenzaron a fluir silenciosamente. «Gracias», susurró, comprendiendo que ese pedazo de pan simbolizaba mucho más que un alimento. Era comunidad, pertenencia, resistencia. Cuando el juez regresó a la sala, su expresión era sombría pero decidida. Sin rodeos dictaminó la suspensión inmediata y completa del proyecto de demolición, citando tanto las violaciones al patrimonio histórico como las irregularidades administrativas evidenciadas durante el juicio. Además, ordenó una investigación exhaustiva sobre las actividades de Constructora Liberty y sus ejecutivos, incluido Robert Kingsley. La sala estalló en aplausos y celebraciones. Carol abrazó a Mary con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. Lisa bailaba improvisadamente con algunos de los comerciantes. Clint, siempre más contenido, se limitó a apretar el hombro de Mary con una sonrisa cargada de orgullo y alivio. En medio del caos jubiloso, Mary buscó con la mirada a Robert. Lo encontró en un rincón, rodeado de sus abogados que gesticulaban frenéticamente, mientras él permanecía inmóvil, como una estatua de cera. Por un instante, sus miradas se cruzaron nuevamente. Esta vez, no había miedo en los ojos de él, sino una mezcla de odio y algo que Mary tardó en reconocer: respeto. Sin decir palabra, Robert dio media vuelta y salió de la sala, su figura erguida desvaneciéndose entre la multitud como un fantasma regresando a las sombras. Un año después, la panadería El Suspiro seguía en pie, aunque transformada. Lo que antes era un pequeño local, ahora se había expandido para incluir un café cultural y un espacio comunitario donde regularmente se realizaban lecturas, talleres y reuniones vecinales. Las paredes de terracota que Mary tanto había temido perder ahora estaban decoradas con murales que contaban la historia de la resistencia, incluyendo una reproducción del nopal que había inspirado a todos. Era domingo por la mañana, el día más ajetreado para el negocio. Mientras amasaba la primera tanda de pan dulce, Mary escuchaba distraídamente las noticias en la pequeña radio de la cocina. El locutor anunciaba el inicio del juicio contra Robert Kingsley y otros ejecutivos por corrupción y fraude. La evidencia presentada en el caso de Oaxaca había desencadenado investigaciones mucho más amplias, revelando una red de actividades ilícitas que se extendía por varios estados. El sonido de la puerta trasera interrumpió sus pensamientos. Lisa entró cargando una pila de libros y papeles, su entusiasmo tan contagioso como siempre. «Mary», exclamó, depositando su carga sobre la mesa de trabajo. «Acabo de recibir la confirmación. La universidad aprobó mi proyecto para documentar los movimientos de resistencia cultural en Oaxaca, con tu caso como estudio central». Mary sonrió, sacudiendo la harina de sus manos antes de examinar los documentos que Lisa había traído. «¿Estás segura de que quieres convertirme en un objeto de estudio académico?», bromeó,
aunque en el fondo sentía una mezcla de orgullo y pudor ante la idea. No a ti, sino lo que representas, corrigió Lisa con ese tono que adoptaba cuando entraba en modo profesional. La intersección entre memoria, identidad y resistencia territorial. Es fascinante desde una perspectiva antropológica. El tintineo de la guitarra de Carol anunció su llegada antes que sus pasos. A pesar de su reciente éxito como gestora cultural, el ayuntamiento la había contratado para desarrollar programas de preservación del patrimonio vivo. Seguía vistiendo el mismo sombrero de paja desgastado y caminando con esa mezcla de orgullo y humildad que la definía. «Buenos días, resistentes», saludó dejando su guitarra en un rincón antes de servirse una taza del café que siempre estaba preparado en la cocina. «Parece que hay noticias». Mientras Lisa explicaba entusiastamente su proyecto, Mary observaba a sus dos amigas con una sensación de plenitud que pocas veces había experimentado. La vida le había enseñado que la familia no siempre es la que se hereda, sino la que se encuentra en el camino. La campanilla de la puerta principal sonó, anunciando la llegada de Clint. A diferencia de las visitas casi diarias durante los meses del juicio, ahora sus apariciones eran más espaciadas, aunque no menos significativas. Su bufete había crecido considerablemente gracias a la publicidad del caso, y ahora representaba a comunidades de todo México en conflictos similares. «Tengo noticias», anunció sin preámbulos. Robert Kingsley ha aceptado un acuerdo con la Fiscalía. A cambio de una reducción en su sentencia, ha accedido a testificar contra sus socios y revelar toda la red de corrupción. La noticia cayó como una bomba en la pequeña cocina. Mary dejó la masa que estaba amasando y se limpió las manos en el delantal, procesando lentamente la información. ¿Eso significa que volverá a salir a las calles en pocos años?, preguntó, su voz mezclando preocupación y resignación. Clint negó con la cabeza, apoyándose en el marco de la puerta con esa postura relajada que contrastaba con la intensidad de su mirada. «No tan pronto. El acuerdo contempla un mínimo de 10 años. Además, ha renunciado a todos sus bienes y empresas como parte de la reparación del daño. Constructora Liberty será disuelta y sus activos se utilizarán para crear un fondo de desarrollo comunitario». Carol dejó escapar un silbido de admiración. Debe haber estado realmente desesperado para aceptar esos términos. «Lo estaba», confirmó Clint. Lisa y su equipo hicieron un trabajo excepcional desenterrando evidencia. La fiscalía tenía suficiente para mantenerlo tras las rejas por décadas. Mary se acercó a la ventana, observando la plaza que se extendía frente a la panadería. Un grupo de niños jugaba alrededor del kiosco mientras ancianos conversaban en las bancas bajo la sombra de los árboles. Era una escena cotidiana, pero para ella representaba todo lo que habían luchado por preservar. «¿Sabes?», dijo finalmente volviéndose hacia sus amigos. «Durante años viví con miedo, convencida de que la única forma de sobrevivir era esconderme, desaparecer. Pero ahora entiendo que la verdadera libertad no está en huir, sino en enfrentar nuestros miedos y defender lo que amamos». Lisa se acercó colocando una mano sobre el hombro de Mary. «Y has inspirado a muchos a hacer lo mismo», dijo con sinceridad. «Desde que ganamos el juicio, 4 comunidades más han presentado recursos similares contra desarrollos que amenazaban su patrimonio. La gente está aprendiendo que resistir es posible». Clint asintió, una sonrisa apenas perceptible suavizando sus facciones habitualmente serias. «Elena Morales murió hace 15 años», dijo utilizando deliberadamente el antiguo nombre de Mary. «Pero Mary Louise logró lo que Elena nunca pudo: justicia». Un cómodo silencio siguió a sus palabras, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue Carol quien finalmente lo rompió, tomando su guitarra y rasgueando suavemente unas notas. «Creo que esto merece una celebración», declaró, «y conozco la canción perfecta». Mientras los primeros acordes de La Llorona llenaban la cocina, Mary cerró los ojos, dejando que la música la envolviera. En su mente veía nuevamente el mural del nopal, sus pencas extendiéndose desafiantes entre el concreto gris, recordándole que incluso en las condiciones más adversas, siempre hay espacio para florecer.